Al hablar del tema con el investigador de quechua, el peruano Roosevelt Moyo del canal Inca Ricamac, me dio una referencia muy curiosa al tema que venimos estudiando. Existe una foto de las desaparecidas planchas de la colección Crespi, donde se puede ver a uno de los habitantes del reino perdido o antediluviano de la cueva de los Tallos del Ecuador, sosteniendo una cabeza trofeo de un hombre de las cavernas. De esta forma es descrito en una página de internet que exhibe réplicas a las cuales le denominan el Neandertal de la selva. Sin embargo, las referencias no terminan allí, pues en el mapa mundial de la primera crónica y buen gobierno de Huamán Poma se presentan otras coincidencias con este tema. En los confines del reino inca aparece un hombre con barba, de apariencia troglodita, que lleva un mazo en su mano. El parecido a un neandertal o antiguo cromañón es impresionante. ¿Cómo podía tener conocimiento Huamán Poma de este detalle? ¿Qué nos dice la descripción dejada por el cronista? Mapa mundi de las Indias del Perú con la división cuatripartita del imperio incaico del Tahuantinsuyo. Mapa mundi del reino de las Indias, un reino llamado Antisuyo hacia el derecho de la mar de norte, otro reino llamado Collasuyo, sale el sol, otro reino llamado Condesuyo hacia la mar del sur, llanos, otro reino llamado Chinchaisuyo, poniente del sol. Y apunta a lo siguiente Huamán Poma. Otra sierra hacia el mar del norte, de la otra parte de ella existen indígenas de la guerra que no fueron sujetos al Inca, llamado Huarmiauca Auncuwayo. Huamán Poma deja por escrito la referencia de indígenas insurrectos, habitando hacia el norte, curiosamente de apariencia totalmente distinta a los hombres del Ande y más parecidos a los antiguos hombres salvajes con barba. Huamán Poma transforma el mapa mundi europeo en una representación simbólica propia. En lo que parece ser una síntesis genial, la cuatripartición del mapa se interpreta como la imagen arquetípica de la organización andina. Este dibujo es uno de los más antiguos de una crónica, es casi una fotografía del tiempo de los incas si quieren. Sin duda, el autor conoció detalle de estas antiguas etnias de humanos salvajes, hombres en decadencia, cromañones americanos o neandertales. Según la crónica proscrita de Fernando de Montesinos, aproximadamente 3500 años después del diluvio universal, el Inca Tupac Cauri Pachacuti VII había obtenido grandes conquistas para el reino incaico. Sin embargo, los pueblos que conquistó ejercían prácticas idolátricas y actos sodomitas. Recordemos que tanto la crónica de Montesinos como el manuscrito de Quito o la del jesuita anónimo no son dichos textuales de los relatos de los Quipucamayucs, porque, ya sea por errores de traducción o falta de comprensión de los códigos o sesgos católicos o religiosos, se les agregó valoraciones a los relatos que podrían haber cambiado un poco el sentido de lo narrado. Entendamos entonces que es probable que estos pueblos tenían prohibidas ciertas prácticas heterogéneas en cuanto a lo reproductivo. Recordemos otra referencia. En el manuscrito de Quito se habla que en tiempos antiquísimos desembarcaron del mar hombres gigantes que mantenían prácticas sexuales prohibidas y que los pobladores huyeron al verlos, pues además temían por su vida, ya que los gigantes eran violentos. Fue entonces que Huiracocha ordenó a Inti erradicarlos. Las llamaradas solares fueron las que los exterminaron. Volviendo al relato de el Inca Tupac Cauri Pachacute VII, en medio de este caso de idolatrías y prácticas sodomitas es que sobrevino una peste al imperio, grandes terremotos, diluvios y huaicos. En la interpretación del Inca, esto fue debido al uso de las letras. Por tal motivo, mandó prohibir el uso del lenguaje escrito, so penas severas. Da la impresión que el pueblo era culto y por lo menos una casta especial de personas dominaba información muy delicada. Y fue por medio de las escrituras que ejecutaron peligrosas y curiosas prácticas, seguramente. ¿O acaso manipularon poderosos mecanismos científicos vedados como lo hicieran los atlantes? Sigamos. Tiempo después, en el reinado de Toco Josque, que es el 82º Inca del Perú, entraron grandes bandas de gentes por Panamá
y por los Andes y llegaron al Cusco y otros pueblos de aquellas provincias e hicieron asiento en ellas. Vivían como bestias y eran muy dados a la sodomía, sin ley, y comían carne humana. Cuando el Inca, con su pequeña familia, iba donde estos bárbaros, eran recibidos con agasajo y pasaban entre ellos, evitando casi todos los vicios e idolatrías. Aunque estos hombres eran salvajes, aún así le rendían cierto respeto al Inca. Vemos cómo estas antiguas razas salvajes convivían con el Inca con cierto respeto. Este Inca murió de 80 años, dejó por heredero a Ayar Manco, que reinó 22 años, dejando por heredero a Cóndor Roca. Fue muy sabio, portóse con mucha prudencia con los bárbaros que habían llenado el reino, si bien era gobierno de cortesía, no de obediencia. Estando para morir junto a sus hijos, les dijo cómo aquellos vicios de sodomía y comer carne humana eran contra las leyes antiguas y que Iyatex y Huiracocha los había castigado siempre. Se entiende entonces que la convivencia con estos hombres era inevitable e imaginamos hasta qué punto estaría prohibida la hibridación con estos seres, o tal vez no era funcional. De otro lado, recordemos los estudios sobre el Neandertal, pariente de los humanos, que practicó la antropofagia. ¿Coincidencia? Prosigue la crónica. Ya para entonces se cumplieron 4000 años después del diluvio y el quinto sol de la creación del mundo, y por esto se llamó Pachacuti, en cuyo tiempo acabó el vicio de corromper las buenas costumbres y ya la sodomía era pecado político. No había obediencia, vivían los hombres en beetría y como bestias, lo cual duró algunos años, hasta que los incas se introdujeron en esta monarquía. Cada día iban las cosas del Perú en peor estado, y el Cusco solo lo era de nombre, porque los vicios totalmente les habían alzado la obediencia. La ley se había acabado y se introdujo la beetría. El capital de todos era la bestialidad, origen de todas las desdichas que pasaban en el reino. Duró este pecado desde los años del diluvio hasta mucho después, pero quien más sentía esta desdicha eran las mujeres, porque los hombres ya no intimaban con ellas, ni con ningún ritual, ni hierbas. Los hombres las miraban y la fecundidad en el reino fue decreciendo. Fue Mamacihuaco quien, al oír la queja de las mujeres del reino inca, por medio de una treta, condujo a su hijo por las chincanas que van del actual Pumaorco al Coricancha, y una vez cerca de Sacsayhuamán, vestido de oro refulgente, impresionó al pueblo y se señoreó como emisario del sol. Es así que se yergue como el nuevo Inca, Inca Roca. Tiempo después se casó con su hermana y se promulgó una ley rigurosa contra los sodomitas. Además ordenó que los hombres no se casasen más que con una mujer y que ésta fuese de la parentela. De ahí en adelante muchos incas se casaron con sus hermanas para mantener su linaje o tal vez su raza especial. El ingeniero Rodolfo Talavera Zúñiga entrevistó a algunos habitantes de Andagua y de Viraco, mientras que en algunos de los relatos refieren a ceremonias contemporáneas llamadas alma despacho, otros están relacionados a botar suertes. La mayoría de los interrogados indicó a los gentiles o abuelos como responsables de la elaboración de las piedras pintadas y de su uso para hacer retroceder al sol. En su informe de investigación, Talavera registra la denominación Shinkuto en quechua y Xipa o Xipa Rumi como nombre castellano o castellanizado, usado para las piedras pintadas de forma redonda, muy conocidas por los pobladores de las comunidades campesinas de ambos distritos. Talavera anotó las siguientes características de estas piedras: lajas de forma redondeada, generalmente del tamaño de la palma de la mano, grosores diversos, desde algunos milímetros hasta un par de centímetros. Contienen en una de sus caras dibujos de variadas figuras geométricas, líneas rectas y sinuosas, paralelas y o cruzadas, círculos y circunferencias, independientes y o concéntricos, animales y personas, variados colores, tipo ocre, predominando el rojo, denominado localmente como taco. Fueron hechas por los antiguos abuelos o gentiles para utilizarlas como proyectiles, aventándolas al sol con ondas y hablándole para que retrocediera y no salga. Son encontradas enterradas en terrenos de cultivo, centros poblados y en zonas de pastoreo de llamas y alpacas. Según el trabajo de campo del antropólogo Fernando Fuensalida sobre la historia de los gentiles, versiones orales de los ancianos y curanderos de diferentes pueblos huancavelicanos que fueron recogidas en su trabajo de investigación sobre las 3 eras de la creación, dicen lo siguiente: hubo una época, la época del Padre, ahora es la del Hijo y habrá del Espíritu.
Los gentiles eran los hombres del Padre. Triplicaron la gente. Idólatras se volvieron. Esos eran los gentiles. Los incas no eran los gentiles. A ellos el sol los mandó. Esos gentiles, Dios los castigó por idolatría, mandando 2 soles que los quemó con el calor. Los auquis, que también les dice, eran muy trabajadores. Les gustaba trabajar. Purumacunca, en un sitio que dice Intihuatana, amarraba al sol para que el día dure más. En una piedra grande, con su hueco, lo lanzaba con una cinta y lo amarraban, porque en ese tiempo el sol era muy bajo. Tenían sabiduría, adivinaban lo que el dios pensaba, sabía todo lo que el dios iba a imponer. Donde el puquio sale de abajo y hierve el agua para arriba, llevaban sus canales para hacer los puquios, llevaba los canales para todos los sitios, los puquiales que se les llama ahora. Por dentro de la tierra hacían sus canales, de dentro de la tierra lo hacía aparecer. En los cerros, en los huaicos, quebradas, vivían los gentiles. Tenían sus casas en forma de hornos, de piedras nomás, que hasta ahora son de ellos. Hay paredes ya sin techo. Grandes dice que eran estos gentiles, grandes y flacos, de pelo rubio. No nacía una criatura como ahora, como nosotros nacemos. Nacía correteando, con dientes y comiendo. Sus dientes de esos gentiles eran grandes, fuertes, como de color azul. Ellos vivían eternamente y nunca podían morir. No tenían peste ni enfermedad, eran fuertes, nunca morían, sino que se multiplicaban. Por eso aumentaron mucho hasta que ya no alcanzó para comer. Los niños, al despertar, ya decían en la mañana: cuchara ya vi, dame de comer, pero no había que darles. Por eso se comían entre sí. Ya no alcanzaba la tierra, sembraban encima de las piedras, encima poniendo tierra, sembraban encima de la piedra. Dicen que hasta la tierra se robaban entre ellos mismos. Eso era la época del Padre, pero Dios estaba cansado y castigó a los gentiles porque comenzó a poblar tanto la gente. Primero vino diluvio, pero los gentiles eran adivinadores y sabían que iba a venir diluvio. Entonces se fueron a las partes altas y se escondieron haciendo sus casas allá arriba. En lo alto no los alcanzó el agua del diluvio. Entonces había salido 2 soles, uno de aquí y otro de allá, uno del este y otro del oeste, y pereció toda esa gente, se consumió esa raza. Se escondieron en las cuevas para salvarse, se metieron en sus chulpas para librarse. En las cuevas murieron quemados, otros de miedo al sol, de miedo morían. Por eso ahora el hueso y los cadáveres solo debajo de la tierra. Es claro que esta leyenda sobre los gentiles resuena en todos los Andes del Perú. Según la descripción, eran rubios, ojos azules y sufrieron la cruel hambruna, producto de un mundo convulsionado. Pero encriptada en la leyenda, se nos dice que era una raza distinta, pues los niños nacían con dientes. Curiosa relación que se estaría estableciendo con el Huayqui, la momia anómala del Cusco. ¿Es acaso una estirpe sagrada que se hibridó luego con los incas? ¿Existe acaso un linaje especial entre nuestros antiguos ancestros? Estaba realizando crónicas sobre el Inca Mayta Capac. ¿Y qué te dice de que... Mejor primero hablemos de la momia, guay, que tú viste, ¿no? Sí, claro. Te dijeron de que esa... Ya parecía un bebé, pero tenía la dentadura completa. Ya tenía huesos, yo leí que tenía huesos muy delgados. O sea, era un niño, pero su contextura era la de un adulto. Sí. ¿Y qué nos dicen las crónicas sobre el Inca Mayta Capac? Que nació a los 3 meses de gestación con la dentadura completa. Y Guamo Poma lo representa como un delgadito, flaquito, chiquito. Y yo dije, no, o sea, ¿qué tal si esa especie se ha existido y Mayta Capac era uno de esos? Porque es bien rara la historia de Mayta Capac, ¿no? Que él dice que aprendió a hablar desde que era niño, que era muy fuerte, que era un inca muy extraño. O sea. Claro, acá nos dicen son extraterrestres, son Nephilim, son de otro planeta, pero lo que yo pienso más es que tiene que ver con otra evolución, como lo dijiste, evolución secreta, o sea, otro tipo de seres humanos que ya sea artificial o naturalmente han existido, como también los pigmeos, ¿no? Porque se creía que el cerebro tiene que ser muy grande para que seas muy inteligente, una capacidad, pero han encontrado han encontrado un hombre pigmeo que sabía escribir, hablaba todo y su capacidad craneal era menor. O sea, eso ha puesto en entredicho que el volumen haga la inteligencia y nada,
Hemos revisado que como explicación al tono del cabello y la decoloración de la piel de las momias rubias, se da que existía un tratamiento post-mortem. Para creer ello, habría que ignorar los testimonios que ya hemos revisado en las crónicas. Otra explicación es que se tratarían de interacciones del cuerpo momificado con los químicos de los suelos, pero como explicamos momias con diferentes tonos de cabello, encontradas en los mismos estratos. Si el cabello hubiese sido afectado por la oxidación, el cuerpo también presentaría anomalías en su color. Además, ¿cómo explicaríamos las cintas rubias encontradas dentro de los fardos funerarios que poseían la misma coloración de los que habían permanecido en la intemperie? La idea de que fueran cabelleras canosas se dejó de lado al encontrar la momia del niño Juanito de Pampacolca. Al comparar los cabellos rubios y rojizos de momias adultas con canas de sujetos indígenas de la actualidad, se vieron ante el microscopio mucho más delgados y finos estos cabellos rubios. Los cabellos canosos de sujetos de pelo negro presentaban el eje central aún negro rodeado de pigmento blanco, al contrario de las momias pelirrojas y rubias. Las cabelleras de las momias rubias no poseían piojos ni liendres y por la clase de las envolturas mortuorias parecían pertenecer a personajes de clase elevada. Visto lo visto, es algo absurdo pensar que estas explicaciones puedan resolver un misterio global y que se presenta en diferentes culturas y eras. Entonces, ¿podría existir otra explicación? ¿Acaso se trataría de una enfermedad?